11 de la mañana y 1 minuto en este martes 27 de diciembre de 2022. Antes de continuar con los contenidos de Jerez al Día, me van a permitir que nos vayamos en directo hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez, puesto que allí se encuentra Mamen Sánchez, la alcaldesa de Jerez, que va a hablar sobre nuevas inversiones para la ciudad. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa. Me acompaña el teniente alcaldesa, José Antonio Díaz, la teniente alcaldesa Laura Álvarez, que está abajo, y luego nuestros dos directores de urbanismo, Ramón y Benito, para presentaros hoy dos proyectos transformadores de la ciudad, transformadores de los barrios. El primer proyecto ya os presentamos la idea que teníamos sobre todo el entorno de la calle Cristal, sobre la bodega que hay allí, el parque y demás. Pero bueno, hoy lo que queremos decir es que ya tenemos el estudio de detalle hecho, completo. Quiero dar las gracias de verdad a Urbanismo por la rapidez con la que una idea que teníamos plasmada a través de este dibujo, ya se ha hecho un estudio de detalle que tendrá que publicarse, que tendrá que llevarse a pleno, pero que ya está en marcha todo ese procedimiento. Digamos, estudio de detalle que hacemos, yo creo que es uno de los más importantes que se ha podido hacer en el centro de la ciudad y, desde luego, en todo el entorno del barrio de Santiago, porque va a ser la verdadera palanca de transformación de ese barrio. Sabéis que con ello vamos a, primero, en primer lugar, lo que es la bodega, que se encuentra aquí de calle Cristal, sería un espacio de vivienda. Recuperamos todo el jardín, recuperamos para la ciudadanía todo el espacio de jardín, que es un jardín singular y protegido, y que en estos momentos llevan como 30 años abandonado, con lo cual creamos un espacio verde también, en todo un pulmón verde, en todo el entorno de Santiago. También vamos a rehabilitar, hay un valor patrimonial aquí importante, que es un molino del siglo XVIII, y por supuesto lo que es la fachada que da a la calle de la Merced. Por tanto, un proyecto singular, con viviendas singulares, que va a transformar, que va a urbanizar el barrio de Santiago, que le va a dar calidad de vida a todos los vecinos, no solo de Santiago, yo creo que incluye San Mateo, puede incluir todo Picadueña. Por fin los vecinos reclamaban tener zonas verdes en la ciudad y está. Solamente hay que regenerarla, cuidarla y ponerla al servicio, al disfrute de los jerezanos y de las jerezanas. Y eso es además recuperar un pulmón, como digo, verde dentro de la ciudad. Y entra dentro de nuestro proyecto de ciudad, de nuestro proyecto transformado de ciudad, desde el primer día que estuvimos en el gobierno. Y era poder consolidar esos espacios que quedan dentro de la ciudad. En vez de crecer la ciudad hacia afuera, que ya es muy extensa, consolidar, recuperar todos esos espacios abandonados durante muchos años que están dentro de la ciudad. Y este es un ejemplo práctico de cómo vamos a recuperar un espacio abandonado, en desuso, en pleno centro histórico de la ciudad. José Antonio dará más detalles del procedimiento, de algunas cosas más del tema. Yo quería introduciros esto, e igual que os voy a introducir el segundo proyecto. El segundo proyecto será la reforma del arroyo de la Canaleja para hacer un bosque urbano de 82.000 metros cuadrados. Es un proyecto también transformador de todo el entorno de aquella zona de Jerez. Vamos a crear un nuevo pulmón verde en la ciudad con 1.536 unidades de arbolado. Imaginaros ese pulmón verde, todo el CO2 también que va a poder absorber, devolviéndonos un aire más puro, mucho más sano. Este proyecto está financiado 100% por el Ayuntamiento de Jerez y tiene un costo de 2.671.000 euros. Estamos hablando, por tanto, también de ser una ciudad verde, de ser una ciudad que cumple, que quiere cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y, como digo, es un proyecto transformador, un proyecto medioambiental que humaniza el barrio,
que va a dar calidad de vida a los vecinos de Jerez, y que con él también no solo creamos ese pulmón verde, sino creamos un nuevo espacio de ocio, pero de ocio de senderos peatonales dentro por ese verde donde se puede transitar, por supuesto en bicicleta, andando, nada de coche. Y, ya digo, regeneramos la ciudad a través de esos 1.536 nuevas plantaciones de árboles. Por tanto, también estamos consolidando una ciudad mucho más saludable. Así que con estos dos proyectos son el ejemplo, un ejemplo más de que tenemos a los jerezanos y las jerezanas dentro de la acción política de este gobierno, porque además son proyectos que no que te pidan ese proyecto, sino que, por ejemplo, los vecinos de todo el entorno de la Canaleja, de Vías del Este, querían una recuperación de ese espacio degradado del arroyo de la Canaleja, y los vecinos de Santiago querían un proyecto innovador que también pudiera suponer, ¿no?, ese plus importante para transformar todo ese barrio. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra al teniente alcaldesa José Antonio Díaz para que complete algunas cosas más de estos dos grandes proyectos. Y luego Benito también, para cualquier técnica o algo más, nos lo puede explicar. Gracias, alcaldesa. Bueno, estamos ante dos grandes proyectos de ciudad, dos grandes proyectos transformadores y, como acaba de decir la señora alcaldesa, un compromiso que adoptamos con los vecinos de Santiago, y nos pusimos manos a la obra desde urbanismo, desde todo el equipo técnico, a redactar un estudio de detalle que permitiera, que posibilitara la transformación de este entorno, que va a suponer también, por el efecto simpatía, que puedan desarrollarse en el entorno otros proyectos residenciales y de actividades económicas. Es un estudio de detalle que hemos aprobado en Junta de Gobierno, tiene una exposición de un mes, y a partir de ahí se aprobará definitivamente en el Pleno municipal. También Patrimonio tendrá que realizar determinadas cuestiones administrativas y posibilitará el día de mañana la licitación y la posibilidad de que se adquiera la bodega residencial. Hay una reordenación de los usos y, sobre todo, reajuste de la superficie, concretamente una muy simbólica, que es la de la parcela de la bodega, que aumenta de 376 a 741 metros cuadrados de espacio no edificado de interior de manzana, que hace más atractiva esta bodega, o también un ajuste de la parcela del antiguo molino, que queremos también marcar ese interés patrimonial que tiene en el entorno. Equipamientos públicos, nuevos espacios verdes como es el jardín singular, el jardín histórico y protegido como espacio libre público, y que, a fin de cuentas, es una respuesta del Gobierno de Mamen, del Gobierno de Jerez, a las necesidades del entorno y de los vecinos. La palanca que va a transformar el barrio de Santiago, y que además protegeremos la fachada de la calle Merced, que es una fachada también muy interesante desde el punto de vista patrimonial, que va también a posibilitar como espacio público una entrada al jardín histórico. Por tanto, un estudio de detalle que va a suponer la transformación del barrio de Santiago y, por efecto simpatía, también en el entorno, con futuros desarrollos urbanísticos, tanto de actividad económica como residencial. Un proyecto de ciudad, un proyecto que, a fin de cuentas, va en consonancia con el modelo que estamos implementando en otras zonas. Ya lo hicimos en el centro histórico. En el centro histórico ya se han visto los resultados con el plan de regeneración del centro histórico, cómo hemos invertido en lo público y hemos atraído las inversiones de la parte privada, y los queremos hacer también en el barrio de Santiago. Esa es la mayor garantía de que el Gobierno de Mamen va a seguir impulsando el barrio de Santiago en los próximos meses, en los próximos años.
Y, en segundo lugar, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad, el proyecto del bosque urbano de la Canaleja, un compromiso también de la alcaldesa con todos los vecinos del entorno, del SAFE, de Canaleja, de la zona de La Milagrosa. Se suscribe al sector 25, el cual pues, va a suponer la recuperación de todo el espacio degradado, con una inversión de 2.671.000 euros, con 1.536 árboles nuevos, de plantación nueva, con arbustos, vegetación, alumbrado público, sistema de riego para los árboles, nueva pavimentación de senderos peatonales, merenderos, bancos, un espacio, un pulmón que va a permitir pues también encontrar ese espacio verde en un entorno como el barrio de La Canaleja. Este proyecto también va a servir de palanca para el desarrollo del sector 26, un sector 26 que es la segunda fase de actuación y que está comprometida en un futuro desarrollo urbanístico y que, a fin de cuentas, el Gobierno de Mamen quiere dar respuesta a los vecinos y, sobre todo, a un espacio que sea el revulsivo del entorno, que se complementa con actuaciones ya realizadas y que es los aparcamientos que van en calle Rosa Durán, con los aparcamientos que también venían reivindicando los vecinos, y en la calle Tauro, un proyecto que, como digo, pues más datos técnicos lo podrá facilitar el técnico, pero son 2.671.000 euros, 100% financiado por el Ayuntamiento de Jerez, y en el que se desglosa, para hacer una idea, en instalaciones 660.000 euros, pavimentación 282, plantación 261.000 euros, mobiliario urbano 96.000 y movimiento de tierra, en este caso porque hay que hacer un aporte de tierra para buscar ese nivel, ese equilibrio, ese nivelado de 533.000 euros para que siga siendo también el proyecto, vaya canalizando el arroyo y que mantenga esa silueta en forma de U para reconducir también las aguas sobrevenidas. Sin más, estamos ante cualquier dato técnico que quiera aportar Benito o Ramón sobre los dos proyectos. Con respecto a la calle Cristal, simplemente, bueno, pues insistir en lo que han dicho tanto la alcaldesa como José Antonio, ¿no? La importancia que tiene esta manzana es que, bueno, en ella, digamos, se aglutinan muchos elementos de interés histórico-artístico. Hay que tener en cuenta que este era el antiguo jardín del convento de la Merced, que es uno de los conventos, como sabéis, más importantes, más antiguos del centro de Jerez, de la ciudad histórica. Un convento que estaba ya en extramuros, y esto era el antiguo jardín que luego, pues en el siglo, a principios del XIX, pues se convierte en una instalación bodeguera, pero que todavía sigue manteniendo, pues como decíamos, el jardín que está protegido. El molino del siglo XVIII, que aparece, es uno de los primeros molinos que aparecen en todos los planos históricos de Jerez, que hoy además está muy oculto por una serie de edificaciones que lo rodean, y una de las cosas que pretendemos con esta reordenación es precisamente liberarlo, tal como dice además la ficha de catálogo nuestra, liberarlo de esas edificaciones que los están enmascarando y que se vea pues la parte antigua del molino, que la verdad es que es una maravilla absolutamente desconocida, porque eso lleva cerrado pues desde siempre. Eso pasó de privado a público, pero cerrado, ¿no? Y luego también la fachada de la calle Merced, que es una fachada, bueno, es una construcción que en principio no parece que sea así muy
importante, pero que nos parece una fachada muy interesante, con esos dos remates en forma de cuarto de círculo a un lado y a otro y tal. Y luego, pues por último, la nave de bodega, una nave de bodega que está protegida y que ahora mismo pues no ha salido las iniciativas que había respecto a la arquitectura residencial para meterla dentro de la nave, no había salido. Ahora que parece que, bueno, que la gente ya, que los promotores se están animando, digamos, y están viendo ya esas posibilidades que tienen singulares de las naves de bodega, pues lo que hacemos es, pues dentro de toda esta reordenación, darle también cierto atractivo a esa nave de bodega, reordenando los usos y haciendo que tenga, pues ya lo tenía, un espacio libre privado alrededor, pero que el espacio libre privado coja todo el frente para que las viviendas puedan tener un pequeño espacio, un pequeño jardín privado, sin por supuesto, perder superficie de espacio libre público. Yo creo que, bueno, como se ha dicho, es una zona señera que ahora mismo, sinceramente, lleva mucho tiempo lamentablemente abandonada y que yo creo que con esta iniciativa podemos empezar a ponerla en marcha, porque evidentemente con la bodega abandonada no tendría sentido recuperar el jardín y al contrario, con el jardín abandonado tampoco tiene mucho sentido recuperar la bodega, porque no va a tener venta, digamos, entre comillas, para el uso residencial, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Y por supuesto, sin perder de vista la actuación que para mí es la más importante desde el punto de vista, digamos, patrimonial, que es el molino, que habrá que ir recuperándolo, pues más pronto que tarde, espero, ¿no? ¿Alguna pregunta? En directo, a esta hora de la mañana, desde el Ayuntamiento de Jerez, con esta rueda de prensa sobre nuevas inversiones para la ciudad. Fíjense que hace unos minutos hablábamos con el alcalde de Grazalema de la importancia de las lluvias en este lugar, que además es un punto pluviométrico que nutre de agua a entornos naturales como el río Guadalete. El tramo bajo del río Guadalete se ha caracterizado porque es un ámbito territorial complejo. Se ha modificado especialmente desde la zona de Arcos hasta el Portal. Y la pregunta es, ¿se puede recuperar el río Guadalete? Se va a ejecutar un estudio absolutamente pionero que pretende eso, la recuperación del río Guadalete. Antonio Figueroa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo lo he sintetizado muchísimo, pero la idea es esa, recuperar el río Guadalete, ¿no? Sí, la idea es contribuir a recuperar el río, que es un objetivo que se han planteado las administraciones, es un objetivo también, más que un objetivo, es un anhelo de la sociedad de la comarca de la Campiña de Jerez, y bueno, con este estudio pretendemos contribuir, ¿no?, aportar nuestro grano de arena a esta compleja tarea de la recuperación del río. Es muy difícil, ¿eh? Yo no sé si casi es utópica. Bueno, Antonio Figueroa, que hoy nos acompaña en el plató de Jerez al Día, es responsable de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que va a desarrollar desde septiembre o hasta septiembre del año 2023 este estudio de carácter pionero sobre el río Guadalete y herramientas de gestión y resolución de conflictos basado en la figura del contrato del río. Contrato del río, sí. ¿Qué es un contrato del río? Bueno, el contrato del río es una figura, es un instrumento de gestión que tiene mucho arraigo en algunos países de Europa, como Francia o como Italia, y sirve para poner de acuerdo a las personas que están involucradas en algún río para recuperar el río, para solventar algún tipo de problema que pueda haber, ¿no? Nos parecía interesante traerlo a Guadalete porque creemos que puede ser de mucho interés para avanzar en esa ansiada recuperación. La recuperación, porque a ver, yo te voy a preguntar cuál es el gran problema del río Guadalete. Supongo que si yo, que no estoy muy puesto en la materia, lo primero que pienso es en la contaminación. ¿Ese es el principal problema? Bueno, no, sí. Bueno, me das una buena noticia, ¿eh? Si no es el principal problema la contaminación del río Guadalete, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la contaminación no es el principal problema. El Guadalete tiene muchos problemas. Dime el más importante para ti. El que más, digamos, habría que acometer cuanto antes para solucionarlo. Pues mira, yo creo que el más importante es la regulación del río. Nosotros hemos domesticado al río, lo hemos controlado. Los ríos son
Bueno, pues elementos dinámicos, ¿no? Caudales de aguas que van fluyendo de forma variable durante todo el año, ¿no? Pues en invierno van con más agua, en verano van con menos agua. En invierno, cuando hay momentos de lluvia, el río crece, se desborda. Hay algunos años pues que se desborda mucho y inunda la vega del Guadalete. Pues eso lo hemos eliminado, porque hemos construido las presas que nos hacen falta para abastecer las ciudades, para abastecer el riego de los campos, y hemos controlado al río, lo hemos domesticado, hemos convertido el río en un canal de agua. Me estás hablando desde el punto de vista naturalista, ¿eh? ¿Cómo te duele que se haya domesticado el río? Sí. Es verdad, porque... Pero no es que me duela, me duele, bueno, claro. a ver, claro, todo... Lo que pasa es que eso se deriva de una serie de problemas importantes. Ajá. ¿En qué se deriva, por ejemplo? Pues se deriva, pues mira, por ejemplo, el río ha perdido su naturalidad, su capacidad para poder transportar agua y sedimento, se ha convertido en un río pequeñito. Claro, porque, a ver, vamos a entendernos. Digamos que el conflicto surge a partir de Arcos hacia aquí, hacia la zona del Portal aproximadamente, porque desde que nace en Grazalema, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Desde que nace en Grazalema hasta Arcos, el río, digámoslo así, discurre de forma natural. No, el río desde Grazalema hasta Arcos está también regulado por las presas. Vale, pero quitando las presas, quiero decir, el problema del conflicto viene de Arcos para acá. Digamos que es donde se concentran la mayor parte de los problemas. Es donde surgen todos los problemas del río, porque aparecen los problemas de colmatación del río, se ha llenado de sedimento, se ha aterrado, el río se ha convertido en un río pequeñito, era un río grandecito, vamos a llamarlo así, y se ha convertido en un río pequeñito, un río estrecho. La vegetación de ribera pues también se ha transformado muchísimo, ha cambiado la forma del bosque de ribera, ya el bosque de ribera actualmente no tiene nada que ver con el bosque de ribera que debería ser. Hay problemas de calidad del agua, porque en el tramo bajo se concentran todas las zonas regables de la cuenca, o la mayor parte de las zonas regables de la cuenca, que al final hay problemas de contaminación asociados al uso de productos de la agricultura. También hay problemas de contaminación urbana, porque en el tramo bajo es donde se recibe la mayor parte de los vertidos. También hemos ocupado las zonas inundables del Guadalete. Hemos ocupado el espacio en el que se mueve el río, lo hemos ocupado. Cuando dices ocupado, ¿a qué te refieres exactamente? Pues me refiero por ejemplo, por cultivo, me refiero a infraestructuras como carreteras, me refiero incluso por zonas urbanas que han ocupado el río. Bueno, pues todo eso se concentra básicamente en el tramo bajo. Yo te estoy escuchando y estoy pensando, madre mía, qué daño se le está haciendo al Guadalete. Sí, pero claro, es que la mano del hombre sí o sí tiene que estar presente. Hasta que no llegue a un aspecto absolutamente invasivo y demoledor, que es un poco la decoración que tú nos estás planteando. Es decir, que hay que hacer presas, es normal. Hay que reciclar ese agua, tenerla, digámoslo así, controlada para dar un uso proporcionado a todo aquel que necesite de la vertiente del río. Pero claro, lo que me cuentas es que es tanta la manipulación del río que ha perdido su esencia, vamos a llamarla salvaje, ¿no? Sí, de hecho el río, en el argot técnico de las personas que se dedican a la planificación del agua, es un río muy modificado, es una masa de agua muy modificada, asimilable al río. O sea, ya no es un río natural. Ya no es un río. Ya no es un río natural. Entonces, claro, la magnitud de los problemas es importante. Estamos en una situación compleja. Pero tenemos que avanzar en la recuperación del río. Primero porque nos lo dice Europa. Y segundo porque tenemos un deber moral con el Guadalete que ha sido fundamental para entender la historia y el desarrollo de toda la comarca. Le debemos la vida al Guadalete, como quien dice. Sin duda Entonces, bueno, nos tenemos que poner ya sí o sí a solventar esos problemas. Vale, y tú como responsable de la Fundación Nueva Cultura del Agua, vais a hacer un estudio hasta septiembre de este año que está a punto de entrar, de 2023. ¿Qué vais a decir en ese estudio? ¿O qué queréis recoger y a quién se lo vais a presentar para tomar medidas? Pues mira, básicamente la recuperación del Guadalete no es nueva, como ya te he avanzado. De hecho, desde hace 40 años se han planteado multitud de proyectos. Planes, programas, proyectos de restauración, pero ninguno ha terminado de cuajar. En los últimos años es verdad que se han acometido actuaciones que han mejorado puntualmente algunos tramos del río, pero en general todavía, a pesar de que ha habido muchas ideas, muy buenas ideas en algunos casos no se ha conseguido. El problema no es de ideas, el problema es de cómo abordar esas ideas, ¿no? Entonces creemos que puede ser de interés pues traer
una nueva forma de enfocar la resolución de conflictos, entre comillas, cómo vamos a abordar esos problemas, cómo vamos a poner en práctica todas esas ideas que tenemos encima de la mesa. El Guadalete es uno de los ríos mejores estudiados de Andalucía, conocemos muy bien qué le pasa al Guadalete, conocemos cuáles son las causas, ahora tenemos que ponernos a remangarnos y ponernos a trabajar. Lo primero que hay que hacerle al Guadalete, ¿qué es lo que es? Para que nos entiendan en casa. Vamos a poner en claro, en el proyecto lo que vamos a hacer es, primero, vamos a comunicar a la ciudadanía en qué situación se encuentra el Guadalete a día de hoy, que ya se sabe muy bien, pero le vamos a dar una segunda vuelta. Y en segundo lugar, vamos a plantear como una forma de abordar esos problemas, trabajar en el contrato de río. Vale, ¿qué es el contrato de río? Volvemos al inicio de la entrevista. Pues es poner de acuerdo a todas las personas, a todos los agentes que están involucrados alrededor del Guadalete, para que en conjunto acuerden cuál es el diagnóstico del río, qué le pasa al río, y en conjunto planteen cuáles pueden ser medidas y acuerden por escrito, firmen un contrato para que cada cual desde su ámbito de responsabilidad pues acometan esas medidas para poder avanzar en la recuperación. ¿Pero qué son? Por ejemplo, regantes que utilizan el río, claro. ¿Son instituciones gubernamentales? Claro. ¿De qué ¿Quiénes utilizan el río? ¿De quiénes hablamos? Pues hablamos de las administraciones, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Jerez, de los ayuntamientos pedáneos, de Diputación. ¿Y tú pretendes poner de acuerdo a todo el mundo? Vamos a intentarlo. Claro, entonces ahora ya me doy cuenta, Antonio, de cuál es el problema. Claro. Después están los usuarios. Claro. ¿Quiénes son los usuarios del agua? Pues la agricultura, por un lado, que usa el agua para regar, pero también usa el espacio del río para cultivar. La sociedad civil, ya sea a través de organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, la población ribereña. Bueno, pues intentar sentarnos todos juntos, intentar ponernos de acuerdo en qué le pasa al río y sobre todo intentar ponernos de acuerdo en cómo podemos cada uno aportar para resolver esos problemas. Claro, porque los problemas en base a la idea de volver a recuperar lo salvaje, la esencia del río. ¿Es así? La idea de recuperar lo máximo que podamos recuperar del río, porque el río tiene una serie de condicionantes que no podemos eliminar las presas, no podemos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Esto es un trabajo complejo, pero creemos que es lo que le falta para darle el empuje definitivo a la recuperación. Lo primero que tú le harías al río, dime qué es lo que tú le harías. Si tuviera plenos poderes. Antonio, que sí, que para adelante, que te dicen, ¿vale? Todo el mundo, usuarios y administraciones públicas, te dicen, adelante. ¿Qué es lo que hay que hacerle al río? Lo primero. Bueno, sí. Ya te he puesto un apuro, ¿eh? No has puesto ningún apuro, que va, para nada. Pasa que como es muy complejo. Pero por algo que empezar, ¿vale? Sí, pues yo creo que empezaríamos a trabajar en las riberas, en la recuperación de las riberas poco a poco. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Pues intentar acotar de nuevo el cauce real del río. Decir, bueno, cuál es el cauce del río que se ha ido perdiendo. Vamos a recuperar esta anchura de cauce, esta vegetación de ribera. Vamos a intentar recuperar. Claro, yo es que estoy pensando en la zona, es verdad, en la zona de Cartuja, por ejemplo, que antes, cuando yo era pequeñito y pasabas por el puente, que además se impresionaba el río, y ahora está todo como muy abierto, ¿no? El río es lo que tú decías. Se ha hecho pequeñito, hay como una extensión de arena alrededor y de sedimentos que han hecho en esa zona, digo, particularmente. Sí, no sé si a eso te refieres, pero la esencia del río se ha perdido, ¿no? Claro, el río se ha hecho un río pequeñito, se ha llenado de sedimentos y se ha llenado de vegetación que debería estar en las márgenes del río, pero ahora la vegetación está en el río pequeñito. Entonces yo creo que trabajar en la recuperación de la ribera, de volver a darle su estructura, su dinámica, su espacio, intentar que el río recupere cierta naturalidad, podría ser un buen camino para empezar a andar. Pero eso es como diría aquel, eso es un obrón, ¿no? Hombre, claro que sí. No es tanto obra, sino empezar a darle al obra río. Me refiero a trabajo, ¿no? Sí. Bueno, es un trabajo muy complejo, muy interesante y que yo creo que puede servir para sentar en una misma mesa a muchos actores que además, al final, todos van a compartir beneficios. No se trata de que unos pierdan y otros ganen, ganamos todos. Estamos hablando ni más ni menos que de la recuperación de nuestro patrimonio, ¿no? Natural, sí, que es el río Guadalete, claro que ¿no? Sí. Al final es recuperar un patrimonio natural y es recuperar unos servicios ambientales que nos daba el río y que se han perdido y que dan beneficios ambientales a la comarca, ¿no? Me hablabas al principio de que para ti no es el gran problema, el principal problema, el hecho de la contaminación, pero es un río contaminado el Guadalete. Es un río
es que la contaminación también ha cambiado mucho. Si me dice la contaminación de origen urbana, pues ha mejorado mucho, pero si hablamos de la contaminación de origen, por ejemplo, agrario, pues es un río que sigue todavía contaminado. Porque en la agricultura se emplean todavía muchos productos, muchos agroquímicos que al final acaban en el agua del río o en las aguas subterráneas aledañas al río. Bueno, después de recuperar un poco la ribera, ¿qué más habría que hacerle al Guadalete? Pues para que el enfermo empiece a estar sanito. Yo hablaría también de recuperar el uso público, que es importante y que va de la mano de recuperar la ribera, recuperar la vida del río. La hemos perdido, nos hemos olvidado del Guadalete, es un río en el que la sociedad de la comarca de la Campiña de Jerez o de Jerez pues vive de espaldas al río, y para poder saber de qué estamos hablando es importante que la gente se vuelva a acercar al río, ¿no? Que recuperen ese gran pulmón verde que tenemos ahí, muy cerquita de recuperar el contacto con la naturaleza. Sí. Hay quienes prefieren todavía una gran superficie, ¿no? Bueno, un gran centro comercial a acercarse al río. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Esa invitación natural. Que sí. Antonio Figueroa, responsable de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Gracias. Gracias a vosotros. Y también eso de dar un poco de cultura del agua, ¿no? Y cultura del río. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, a ver, que hay que divertirse yéndonos a la ribera del río y también divertirnos, por ejemplo, en Jubelandia. De ello hablamos a continuación, a vuelta de publicidad.